El título de mi presentación, y obvio que agradezco al doctor Drom y a los organizadores que me hayan convocado, el título de mi presentación, en realidad le voy a introducir un ligero cambio para ir más al fondo de lo que creo que en el contexto de lo que hemos estado viendo esta mañana conviene abordar. Hemos visto otra Europa, hemos tenido como telón de fondo, y Jorge lo ha explicitado al menos en dos de los grandes países, otro mundo. Y yo quisiera referirme a algo que lo pondría como signos de pregunta también. ¿Otra América del Sur? Ya que tengo la sensación de que estamos también en nuestra región en el punto de inflexión hacia una nueva etapa cuyo desarrollo en este momento es difícil de predecir. Tengo la sensación de que el espacio regional sudamericano, y debo reconocer de que ya es una arbitrariedad fijarle al espacio geográfico sudamericano límites geográficos, ya que en varios de sus componentes tiene geometría variable y conexión con otros espacios regionales. Pero el espacio regional sudamericano se está volviendo cada vez más diverso, diversidades de todo tipo, incluso originadas en disonancias conceptuales. Muchas veces en el diálogo entre los sudamericanos tenemos que explicarnos qué querés decir cuando hablas de tal cosa, de integración, de democracia. Hay unas disonancias conceptuales fuertes, significativas. Un espacio más complejo, en el sentido de que es muy difícil tratar de imaginar en forma homogénea lo que es diverso, y esa diversidad genera complejidades que hay que saber administrar. No es un espacio que uno puede imaginar que va a depender en el futuro del liderazgo de un solo país, por más grande que sea. Es un espacio en el cual todos los países que lo componen, al igual que todos los países en el sistema internacional, tienen hoy, en buena medida, por lo que señalaba Jorge, múltiples opciones. Y por tanto nadie, ni grande ni chico, quiere quedar pegado exclusivamente a alguien. Y eso genera complejidades, diversidades de todo tipo, complejidades porque todos pueden ser protagonistas, aunque sean protagonistas pequeños. Es un espacio, el de Sudamérica, y también lo ha señalado Jorge, de creciente atractividad. Es decir, es muy simple, tenemos lo que otros valoran. No solamente en alimentos, en energía, en agua, en recursos humanos. Es uno de los espacios regionales en un mundo en que cada vez más cobran importancia las regiones, donde es difícil encontrar, por lo menos de la misma manera en que se encuentran en otros espacios regionales, lo que cada vez más se llaman las zonas grises, es decir, aquellos lugares que no solamente son países, pueden ser banlieues, barrios, suburbios, en que el Estado está pero no está, que comparte su papel, su rol, el ejercicio de la fuerza, con otros protagonistas que también ejercen la fuerza. Puesto en el lenguaje antiguo de Raymond Aron, es un espacio geográfico sudamericano lejos o relativamente lejos de las líneas de principal tensión del futuro del sistema internacional. Y es un espacio que se está volviendo, en muchos de sus protagonistas, crecientemente asertivo. Y esto es una buena noticia. Yo creo que, volviendo a lo de Jorge, también en América del Sur estamos observando que empieza a ser antiguo ser nostálgico, que empieza a ser valorado,
sobre todo la gente joven, el tener agenda positiva, el tener una visión prospectiva que conduce a un mundo diferente para nuestra gente. No digo que en todas partes se esté dando de esa manera, pero estamos encontrando mucho más esta cultura de lo positivo en nuestra región que la cultura de la pálida, que a veces también ha predominado en países de nuestra región. Este espacio geográfico sudamericano, colocado en un mundo de cambios absolutamente radicales, profundos, estructurales, es un espacio que confronta por lo menos 3 desafíos para poder realmente satisfacer las expectativas más positivas que se generan en el mundo y en nuestra propia región sobre lo que podemos ser hacia el futuro. La primera tiene que ver con el tema más concreto que se me pidió, que es UNASUR. Y es el desafío de generar entre nosotros confianza recíproca. Cuanto más diversidad y más complejidad, más disonancias conceptuales existen, más dificultades puede haber de generar un clima de confianza recíproca entre los países que comparten un espacio geográfico, que comparten lo que podemos llamar el barrio por proximidad física. Es un espacio, el segundo desafío es el desafío de trabajar juntos. Esto lo ha planteado muy bien uno de los think tanks más actuales que tenemos en nuestra región, que es la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, con diagnósticos muy buenos y con sugerencias de hojas de ruta muy interesantes sobre por dónde debemos movernos. Si yo tuviera que singularizar 2 elementos fuertes de la necesaria inteligencia competitiva para movernos en el mundo de hoy, singularizaría por un lado la CEPAL y por otro lado el IPEA, el Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas del Brasil. Entran en la página web del IPEA y van a encontrar una capacidad de análisis y de diagnóstico de la realidad económica internacional vista, obvio que desde la perspectiva de Brasil, de gran interés para todos. Por tanto, es un desafío de trabajar juntos, que no es fácil, porque a través del tiempo no hemos demostrado necesariamente capacidad para trabajar juntos en forma estable, en forma permanente. Y es un tercer desafío, que es el desafío de poder no solo trabajar juntos, sino trabajar juntos de una manera tal que nos permita satisfacer nuestras propias individualidades. Lo regional se construye a partir de lo nacional e insertarnos positivamente en el sistema internacional global a partir de nuestras propias individualidades. Este es un tema que puede discutirse mucho, pero está señalizando que en el mundo del futuro va a haber siempre 3 agendas que va a haber que conciliar, que no va a poder ser o una agenda o la otra. Va a estar la agenda de lo global, cambio climático es un ejemplo. Va a estar la agenda de lo regional, infraestructura física y energía en el espacio sudamericano, por ejemplo. Y va a estar, y sobre todo, tiene que estar la agenda de lo nacional. Es decir, aquello que se ilustra muy bien en uno de los libros más lindos que han salido en los últimos tiempos sobre la situación internacional de Jan Brenner, en que uno de los títulos, de los 3 títulos que tiene el libro, es Cada nación por las suyas. El otro subtítulo es G0, nadie manda, por un largo periodo. Y el otro subtítulo es el que da la nota de realismo. Dice, va a haber ganadores y perdedores. Olvídalo de que no va a haber perdedores. Sí va a haber perdedores. Permítame este telón de fondo para cumplir las instrucciones del ajuste. Y lo que aprendí de los ministros de Finanzas es que siempre dicen que van a ajustar y no ajustan. Referirme de alguna manera al tema de UNASUR. Hablar de UNASUR
en ese contexto que he planteado, sería hablar solo parte de un espectro mucho más complejo, rico, heterodoxo, de instituciones que actúan sobre este espacio regional sudamericano. Que por otra parte, para hacerlo más complicado, hay que considerar que este espacio regional sudamericano es parte del espacio regional latinoamericano y parte del espacio regional interamericano. Por lo tanto, todo eso lo vuelve más complicado. Yo tengo la suerte de haber estudiado en Europa, pero no en la Europa de la actual crisis, ni la Europa toda prolijita de la Unión Europea con destino asegurado, sino en la Europa de los años 60, donde era difícil terminar de entender cuántas instituciones había en el espacio geográfico europeo, muchas de ellas superpuestas en sus funciones. Por lo tanto, esta capacidad para inventar una especie de anarquía institucional no es solamente propia de los sudamericanos ni de los latinoamericanos. UNASUR tiene una especificidad. En primer lugar, no tiene sentido decir si me gusta o no me gusta UNASUR. Yo soy un analista. UNASUR está, existe. Tiene una especificidad, que es nuclear 12 países del espacio geográfico sudamericano a partir de un tratado 2008 muy inspirado por Brasil. En realidad la iniciativa viene de Fernando Henrique Cardoso y tiene mucho que ver con la idea de la integración física. En la primera reunión que se organiza, en la cual tuve el honor de participar de alguna manera como experto con Helio Yaguaribe y otra gente, que de alguna manera era el inicio de un camino que lleva luego a la creación de UNASUR. Y tenía una lógica que se simboliza en algo que me tocó vivir también, cuando negociaba el Tratado de Asunción y en el último minuto de la inicialización del tratado, el negociador brasilero, que era Celso Amorim, pidió cambiar el nombre de Comunidad de Mercado Común del Cono Sur a Mercado Común del Sur. De alguna manera estaba reflejando una realidad. Cono Sur para Brasil era demasiado chico, no para nosotros. ¿Por qué? Porque Brasil es un país sudamericano que tiene fronteras con todos los países de UNASUR menos 2. Entonces, de alguna manera, UNASUR refleja la necesidad de que trabajemos juntos por lo menos esos 3 temas. Y se ve en la composición de los consejos de UNASUR, que son los mecanismos de diálogo, de concertación, de trabajo conjunto a nivel de los ministerios. Por un lado está el tema de seguridad, el tema de defensa. Eso es agenda sudamericana. Es decir, el barrio es el barrio. Lo que ocurra en cualquier lugar del barrio te puede afectar. En segundo lugar, infraestructura física, que en realidad, para ponerlo bien en términos precisos, es conectividad física. El tema de la conectividad física, obvio, y basta escucharlo a Jorge para saber que no se agota en América del Sur, pero hay una realidad geográfica que le da una especificidad al tema de la conexión física en América del Sur, y ya no solamente en el Cono Sur. Siendo brasilero, yo no me voy a quedar confinado, obvio, al Cono Sur. Y el tercer eje temático fuerte de UNASUR, hay otros, pero me estoy refiriendo a los que de alguna manera explican su existencia, es el tema de la energía, que se ha potenciado mucho en los últimos tiempos por los descubrimientos de nuevas fuentes de energía. Jorge ha hecho referencia a eso. Y porque el tema de energía es algo que ninguno de los países, como el tema de infraestructura, como el tema de seguridad, puede, de este espacio regional sudamericano, puede manejarlo exclusivamente a partir de su agenda nacional. Es decir, de alguna manera, si quieres salir al Pacífico desde Brasil o desde Argentina, tienes que trabajar con Chile, con Perú, con Bolivia, y así sucesivamente. Ahora, UNASUR tiene una característica, algunos dirán un inconveniente, yo diría una realidad, que UNASUR es parte de la historia nomás. UNASUR no es suficiente. UNASUR va a tener que demostrar en los próximos años, pongámoslo en términos concretos, nuestros países en sus estrategias para utilizar UNASUR van a tener que demostrar
en los próximos años, la capacidad de conciliar, concertar las estrategias que llevan a utilizar UNASUR con las estrategias que llevan a utilizar Mercosur, con las estrategias que llevan a utilizar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que acaba de ser creada. Si uno se coloca en la posición que muchas veces los analistas se colocan de juzgar, uno dice, qué absurdo, tienen UNASUR y ahora crean la CELAC. Las cosas no son tan simples. No ocurren las cosas porque sí. Obvio que siempre hay intereses nacionales de operar, de tener prestigio, etc. Pero lo que pasa es que el espacio regional sudamericano no cubre toda la realidad de los países sudamericanos. Muchos de los temas que hacen a nuestras agendas nacionales cruzan por el espacio latinoamericano y por supuesto por el interamericano, por el espacio latinoamericano. Y son temas que de alguna manera llevan a profundizar la idea de una identidad latinoamericana. Por ejemplo, el negociar con la Unión Europea, o el sentarse en la mesa con la Unión Europea, o ahora en estos días con India. O, por ejemplo, el abordar un tema fuerte para todos nosotros, que es el de la participación del Caribe en nuestra región. Uno podría decir, bueno, ¿para qué tiene que ver Argentina con el Caribe? Tiene mucho, pero eventualmente uno podría decir nada. Pero Venezuela, Colombia no pueden decir eso. Y además está el tema de cómo articulamos con México. Uno puede decir, bueno, México es Estados Unidos, adiós. No, pero así no se hacen las cosas en la realidad política internacional. México es parte de nuestra región. Pero México no es Sudamérica. A México le ha molestado mucho la creación de UNASUR. Y por eso la creación de la CELAC viene de alguna manera a completar un mosaico un poco complejo de instituciones de la región latinoamericana. Esto lleva a cómo se coordinan las distintas instituciones. Porque aparte tenemos, para ser más ricos, más rica, esta creación institucional nuestra, tenemos a LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Todavía tenemos el sistema económico latinoamericano creado en su momento con nuestra participación como Argentina, pero sobre todo por México y Venezuela. Es decir, hay varios espacios. Eso me hace acordar bastante a esa Europa de los años 70, que tenían varios espacios también, y cuando yo les preguntaba, bueno, pero ¿por qué tantos espacios se superponen? Me explicaban las diferencias que había en ese entonces entre las dos Europas, o la diferencia de intereses y visiones de Gran Bretaña, EFTA, con los países del núcleo duro de la Comunidad Europea, o la Unión Europea Occidental y demás. Y me explicaban cómo de alguna manera utilizaban el mecanismo según fuera la crisis del momento. Estos son mecanismos que funcionan mucho en época de crisis. UNASUR ha tenido un papel relevante en 2 o 3 crisis que hemos tenido en la región. Es decir, ayudan a contener a los que se ponen nerviosos en el momento de la crisis. Y termino señalando que, además de todo esto, tenemos Mercosur. Algunos están muy enojados con lo que está pasando por el Mercosur y dicen, teníamos. Hay muy buenos amigos que escriben Requiem para el Mercosur. Hay revistas ilustradas que escriben RIP, Mercosur. Bueno, yo tengo la impresión que todo esto es desconocer algunas de las cosas profundas que hacen a las relaciones internacionales entre países vecinos. Mercosur existe, está sufriendo una metamorfosis. En esa metamorfosis uno puede, si se pone de alguna manera en purista, observar desprolijidades jurídicas. Yo como jurista las podría diagnosticar, eso no se puede discutir. Pero de alguna manera es muy difícil encontrar a alguien, y he hecho en estas 2 o 3 semanas el test con cantidad de gente amiga de Argentina y de otros países del Mercosur, a veces muy enojado con el Mercosur, eso no sirve para nada, hay que terminar, hay que irse y demás. Que es hacer la pregunta, ok hermano, ¿y cuál es tu plan B? Pero no me vengas con un plan B de libro de texto diciendo, no, en lugar de una unión aduanera tenemos que tener una zona de libre comercio. No me traigas vela balaza, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuál es tu plan B?
que permita, a la vez de satisfacer objetivos económicos de mínima en un mundo de complejidades y diversidades, preservar un ambiente de confianza recíproco, de buen clima político, particularmente entre los dos países que conforman el núcleo duro y el núcleo original de esto que hoy se llama Mercosur, que son Brasil y Argentina. Y que ese núcleo duro está cimentado en lo que en su momento terminaron de armar Alfonsín y Sarney en el campo nuclear, que cambió completamente el clima y el curso de colisión implícito que había en la Argentina. Por lo tanto, es en esa perspectiva que hay que colocar el cómo se define una nueva etapa del Mercosur. Sería también un error quedarnos en una actitud de viudos del Mercosur, llorando el Mercosur que hubo de ser. Ya terminó, finito. Pero no se ha diseñado todavía la nueva etapa. Es una nueva etapa en la que está Venezuela, en la que tiene que estar Paraguay, y en la que de alguna manera hay que lograr articulaciones que sean compatibles con nuestros compromisos internacionales. Pero los compromisos internacionales, los únicos que tenemos que nos atan, son los de la Organización Mundial del Comercio, el artículo 24 del GATT. No lo que dicen nuestras contrapartes negociadoras que debería ser nuestra unión aduanera, no. Y de alguna manera sean compromisos que satisfagan, y termino, nuestros respectivos intereses nacionales. Y acá lo voy a poner en un lenguaje muy poco académico, pero tremendamente ilustrativo, sobre todo cuando uno está hablando en un escenario de gente joven. Y es la importancia de la estrategia nacional para moverse en esta región de diversidades y complejidades. Y en ese escenario, lo que uno puede decir es muy simple, muy claro, muy poco académico. Hermano, si no sabes lo que querés, sos boleta. Ese es tu problema, pero no es un problema del Mercosur. Es tu problema. Y esto revierte el manejo de lo global y regional, y es válido para Europa, de lo global y lo regional al plano de lo nacional. Aunque parezca mentira, es una especie de círculo perfecto. De lo nacional a lo regional, a lo global, de lo global a lo regional, a lo nacional. Y es en la medida que sepamos administrar eso que podremos lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Creo que no cumplí con el ajuste, pero... por favor, un placer.